La transformación de Amara Okonkwo no comenzó con decisión consciente de cambiar su vida o con momento dramático de revelación. Comenzó con cría de búfalo de agua huérfana que encontró ahogándose en arrozal inundado en Nigeria rural. Cría que Amara, mujer de ciudad que había perdido absolutamente todo en incendio que destruyó su hogar en Lagos apenas 3 meses antes, no tenía habilidad, conocimiento o inclinación para salvar. Pero salvó anyway, por razones que ni siquiera ella podía articular completamente en ese momento. Y ese acto simple alteró trayectoria de su vida, de formas que nunca podría haber anticipado. Amara había venido a pueblo de Igbariam después del incendio porque no tenía otro lugar donde ir. El fuego había tomado todo, su apartamento, sus pertenencias, sus ahorros que había guardado en efectivo en casa porque no confiaba en bancos, las cenizas de su difunto esposo Chidi, que había guardado durante 5 años desde su muerte por malaria. Pero peor que pérdidas materiales era pérdida de propósito. En Lagos, Amara había sido contadora exitosa, profesional respetada con vida estructurada y objetivos claros. Ahora, a los 42 años, estaba viviendo en casa diminuta de su tía anciana Neka, en pueblo donde nunca había vivido, sin trabajo, sin dinero, sin idea de cómo reconstruir. Tía Neka era amable pero franca. «No puedes quedarte aquí sintiéndote miserable indefinidamente», le dijo a Amara después de 2 semanas de ver a su sobrina apenas moverse de estera donde dormía. «Tienes que hacer algo, cualquier cosa. Pueblo necesita manos que trabajen. Ve a Rosales, ayuda con cosecha. Te pagará poco, pero es algo». Así que Amara, quien nunca había trabajado manualmente en su vida, quien apenas había estado fuera de entorno urbano, se encontró caminando a Rosales con grupo de mujeres del pueblo, preparándose para día de trabajo dobladas sobre plantas de arroz con pies hundidos en agua y barro. Era humillante de formas que Amara no había anticipado. Mujeres que habían hecho este trabajo toda su vida se movían con eficiencia y gracia, cosechando arroz rápidamente mientras charlaban y reían. Amara era torpe, lenta. Su espalda dolía después de apenas 1 hora, sus manos sin callo se ampollaban rápidamente. Las otras mujeres eran educadas pero claramente la veían como carga, mujer de ciudad suave jugando a ser trabajadora de campo. Durante descanso de mediodía, Amara se alejó del grupo, avergonzada por su incompetencia, buscando lugar tranquilo donde pudiera estar sola con su miseria. Caminó a sección más lejana del arrozal donde nadie estaba trabajando, área donde agua era más profunda y plantas eran más escasas. Allí escuchó sonido que la hizo pausar. Chillido débil y desesperado de criatura en peligro. Siguió sonido a pequeña depresión en arrozal donde agua era particularmente profunda, casi hasta rodillas. En centro de depresión, luchando inútilmente contra agua que era demasiado profunda para ella, estaba cría de búfalo de agua de probablemente apenas 2 o 3 días de edad. Era minúscula, tal vez pesando 15 kilos, su pelaje oscuro empapado y pegajoso, sus ojos grandes llenos de terror mientras luchaba por mantener cabeza sobre agua. No había señal de madre en ningún lugar. Amara miró alrededor del paisaje vacío de arrozal. Búfalos de agua eran comunes en área, usados para arar campos, para leche, para carne eventualmente. Probablemente esta cría había nacido en algún lugar cercano. Madre había muerto o abandonado a cría por alguna razón, y cría había vagado al arrozal, donde estaba ahora ahogándose lentamente. La respuesta práctica era dejarlo morir. Era cría de búfalo, no mascota. Salvarla requeriría esfuerzo significativo y probablemente sería inútil anyway, porque cría tan joven separada de madre raramente sobrevivía sin intervención experta. Pero mientras Amara miraba a criatura luchando inútilmente contra destino que parecía inevitable, vio algo de sí misma. Vio lucha contra circunstancias que parecían insuperables. Vio desesperación de estar completamente fuera de profundidad.
Vio momento de decisión entre rendirse o seguir luchando incluso cuando lógica sugería que lucha era inútil. Amara entró al agua profunda sin pensar. Sintió barro succionando sus pies. Sintió arroz cortando sus piernas. Alcanzó cría de búfalo, levantó animal pesado en brazos con esfuerzo que hizo que músculos no acostumbrados protestaran. Cría luchó débilmente, demasiado exhausta para resistir vigorosamente. Amara la llevó de vuelta a tierra seca. Colocó animal tembloroso en pasto. Cría colapsó inmediatamente, flancos heaving, claramente en shock. Amara se arrodilló junto a ella, no sabiendo qué hacer siguiente. No sabía nada sobre búfalos de agua, sobre cómo cuidar cría, sobre veterinaria básica. Pero sabía que había tomado decisión al sacar cría del agua. Había aceptado responsabilidad que ahora tenía que seguir. Una de mujeres mayores del grupo de cosecha, Mama Adaese, había visto a Amara alejarse y ahora se acercaba para verificar. Cuando vio cría de búfalo, sacudió cabeza con mezcla de compasión y exasperación. «Esa cría no va a sobrevivir», dijo categóricamente. «Es demasiado joven, necesita leche de madre. Sin eso morirá en día o dos. Deberías dejarla aquí. Si sobrevive, sobrevive. Si muere, al menos murió fuera del agua». Pero algo en Amara se rebeló contra esa lógica fatalista. «No», dijo con más firmeza de la que había mostrado en meses. «Voy a intentar salvarla». Mama Adaese la miró con expresión que era parte sorpresa, parte respeto. «Eres terca», dijo. «Está bien, mi hermano tiene búfalos. Le preguntaré sobre alimentar cría, pero tienes que entender, incluso con mejor cuidado, posibilidades no son buenas». Amara nombró cría Ifeoma, que en Igbo significa cosa buena, nombre que eligió deliberadamente para contrarrestar todo lo malo que había llenado su vida recientemente. Con consejo de hermano de Mama Adaese y ayuda de tía Neka, quien resultó saber más sobre crianza de animales de lo que Amara había realizado, estableció rutina básica de cuidado. Alimentó a Ifeoma con leche de cabra cada 2 horas, calentada a temperatura corporal. Limpió cría con telas húmedas para simular lamido de madre. Creó refugio pequeño detrás de casa de tía Neka, donde Ifeoma podía descansar protegida de elementos. Los primeros días fueron críticos. Ifeoma era débil, apenas bebía suficiente leche para mantener vida. Tenía diarrea severa que Amara trató con hierbas que Mama Adaese recomendaba. Varias veces durante esas primeras noches, Amara se despertó esperando encontrar a Ifeoma muerta. Pero cada vez cría todavía respiraba, todavía luchaba, todavía se aferraba a vida con determinación, que Amara encontraba simultáneamente inspiradora y desgarradora. Y mientras cuidaba a Ifeoma, algo comenzó a cambiar en Amara. Por primera vez desde incendio, se despertaba con propósito claro. Tenía que alimentar a Ifeoma, limpiarla, verificar salud. No tenía tiempo para hundirse en depresión porque cría dependía completamente de ella. Su espalda todavía dolía de trabajo en arrozal, manos todavía estaban ampolladas, pero dolor era diferente ahora. Era dolor de hacer algo, de trabajar hacia objetivo, en lugar de dolor vacío de pérdida sin redención. Las mujeres del pueblo comenzaron a notar cambio también. La mujer de ciudad que había parecido tan fuera de lugar, tan miserable, ahora caminaba con propósito. Venían a ver a Ifeoma, ofrecían consejos, compartían historias de sus propias experiencias criando animales. Gradualmente Amara se encontró integrada en comunidad de formas que no había experimentado cuando primero llegó. Ya no era extraña que se quedaba con tía, era mujer que estaba salvando cría de búfalo contra todas probabilidades, y eso le ganaba respeto. Después de 2 semanas, Ifeoma comenzó a estabilizarse. Ganó peso. Su pelaje se volvió más brillante. Comenzó a mostrar energía juvenil. Seguía a Amara alrededor como cachorro seguiría dueño.
claramente habiendo formado vínculo que iba más allá de simple reconocimiento de fuente de comida. Cuando Amara se sentaba, Ifeoma acostaba cabeza en regazo de Amara. Cuando Amara trabajaba en arrozal, Ifeoma esperaba pacientemente en borde de campo hasta que Amara regresaba. Esta relación extraordinaria entre mujer y búfalo se convirtió en fuente de fascinación para pueblo entero. Los niños venían después de escuela para ver a Ifeoma, para tocar suavemente su pelaje. Los ancianos contaban historias sobre otros tiempos cuando humanos y animales habían tenido vínculos cercanos. Hermano de Mama Adaese, quien poseía varios búfalos adultos, estaba particularmente intrigado. «Nunca he visto búfalo comportarse así», le dijo a Amara. «Mis búfalos son útiles, trabajan bien, pero no son afectuosos. Esta cría te ama de forma que no debería ser posible para animal así». A medida que meses pasaron y Ifeoma creció de cría frágil a búfalo juvenil fuerte, Amara encontró que su propia vida estaba cambiando de formas que no había planeado. El pueblo necesitaba mejor sistema de contabilidad para cooperativa de arroz que habían formado, alguien que pudiera rastrear producción, ventas, distribución de ganancias. Amara tenía habilidades perfectas para esto, habilidades que había pensado que no tenían valor en entorno rural. Comenzó a trabajar con cooperativa 2 días por semana, usando conocimiento de contabilidad para organizarlos, para identificar ineficiencias, para aumentar sus ganancias. No era trabajo glamoroso comparado con lo que había hecho en Lagos, pero era necesario y apreciado. Con dinero que ganaba, Amara comenzó a contribuir a gastos de hogar de tía Neca, a sentirse menos como carga y más como miembro contribuyente de familia, y gradualmente comenzó a darse cuenta de que vida que estaba construyendo aquí en Igbariam, aunque completamente diferente de vida que había tenido en Lagos, tenía su propio valor, su propio tipo de satisfacción. Ifeoma se volvió central a este nuevo sentido de identidad. Trabajadores de arrozal comenzaron a usar a Ifeoma para tareas ligeras de arado cuando tenía suficiente edad, encontrando que era inusualmente gentil y fácil de dirigir comparada con otros búfalos. Atribuían esto a forma en que Amara la había criado, a vínculo entre ellas. Amara comenzó a preguntarse si podría criar más búfalos de forma similar. Crear manada que fuera tanto productiva como bien tratada. Era pensamiento radical en lugar donde animales de granja eran vistos puramente como herramientas o recursos, no como seres con capacidad para conexión emocional. Pero Amara había visto lo que era posible con Ifeoma. Sabía que tratamiento amable no era debilidad, sino inversión que pagaba dividendos en lealtad y desempeño. 1 año después de encontrar a Ifeoma, Amara tuvo oportunidad de regresar a Lagos. Primo le ofreció trabajo en firma de contabilidad, posición que habría sido exactamente lo que había perdido en incendio. Debería haber sido oportunidad perfecta para recuperar vida antigua, para regresar a modernidad y comodidades de ciudad. Pero cuando consideró realmente dejar Igbariam, dejar a Ifeoma, dejar comunidad que había llegado a apreciar, realizó que no quería. Algo fundamental había cambiado en ella durante año pasado. Rechazó trabajo en Lagos. En cambio, usó pequeños ahorros que había acumulado trabajando con cooperativa para comprar 2 búfalos hembra jóvenes de granjero vecino. Comenzó pequeño negocio criando búfalos con método diferente, uno basado en trato gentil y vínculo individual con cada animal. Otros granjeros en área pensaban que estaba loca, que estaba desperdiciando tiempo y energía en tratamiento, que no aumentaría significativamente productividad. Pero Amara persistió, aplicando mismos principios que había usado con Ifeoma. Nombraba cada búfalo, pasaba tiempo con cada uno individualmente, hablaba con ellos,
Los trataba como seres individuales en lugar de unidades intercambiables de producción. Y gradualmente comenzó a ver resultados que validaban su enfoque. Sus búfalos eran más calmados, más fáciles de manejar, menos propensos a enfermedades de estrés que plagaban animales en operaciones más grandes. Trabajaban más eficientemente en arrozales porque confiaban en las personas que los dirigían. Producían más leche porque eran saludables y contentos. Otras crías que nacían en su pequeña manada sobrevivían en tasas más altas porque madres estaban menos estresadas. Datos hablaban por sí mismos incluso si método parecía poco convencional. Durante siguientes 5 años, negocio de Amara creció lentamente pero constantemente. Otros granjeros comenzaron a notar sus tasas de éxito. Comenzaron a hacer preguntas sobre sus métodos. Algunos adoptaron sus prácticas, encontrando resultados similares. Amara se convirtió en figura respetada en comunidad agrícola regional, conocida no solo por crianza exitosa de búfalos, sino por demostrar que compasión y productividad no eran mutuamente excluyentes. Daba charlas en cooperativas de agricultores, compartía conocimiento libremente, argumentaba que tratar animales bien no era debilidad sentimental, sino estrategia económica inteligente. Pero más allá de éxito de negocio, lo que realmente había cambiado era Amara misma. Mujer que había venido a Igbariam quebrada y desesperada, ahora era fuerte y con propósito. Había descubierto que pérdida no tenía que ser final, que vida podía ser reconstruida de formas completamente diferentes de original y todavía tener significado, todavía tener valor. Y Feoma, ahora búfalo adulto completamente crecido, pesando casi 500 kilos, permanecía en centro de vida de Amara. A pesar de tamaño masivo y fuerza que podría destrozar humano fácilmente, Ifeoma era gentil con Amara, de formas que desafiaban creencia. Cuando Amara caminaba entre manada, Ifeoma venía inmediatamente, bajaba cabeza masiva para que Amara pudiera rascarla, emitía sonido bajo de placer que otros granjeros nunca habían escuchado de sus búfalos. Amara había construido refugio especial para Ifeoma, el más grande y confortable de manada, reconociendo que este búfalo era diferente, especial, merecía reconocimiento por papel que había jugado en transformación de Amara. Los niños del pueblo amaban a Ifeoma, sabían que podían acercarse con seguridad, porque bajo cuidado de Amara, Búfalo había aprendido a ser paciente y gentil con pequeños. Era común ver niños sentados en espalda de Ifeoma mientras descansaba, usando su cuerpo masivo como asiento cálido mientras hacían tarea o charlaban. Ningún otro búfalo en área permitiría tal familiaridad, pero Ifeoma parecía genuinamente disfrutar compañía de humanos que eran amables con ella. El verdadero test de vínculo entre Amara e Ifeoma vino durante 6º año después de rescate. Hubo inundación severa en región, lluvias torrenciales que transformaron arrozales en lagos profundos, que inundaron casas, que amenazaron aldeas enteras. Amara había trasladado su manada de búfalos a terreno más alto cuando inundación comenzó, asegurando animales en área cercada elevada que había preparado para exactamente este tipo de emergencia. Pero durante noche, cuando lluvias eran más intensas, escuchó sonidos de peligro viniendo de pueblo debajo. Gritaban niños, adultos gritando por ayuda, caos de personas intentando evacuar mientras agua subía rápidamente a niveles peligrosos. Amara corrió hacia sonidos, encontró escena de pánico. Varias familias estaban atrapadas en casas que ahora estaban rodeadas por agua profunda y rápida. Botes disponibles ya estaban en uso rescatando personas de otras áreas. Amara evaluó situación rápidamente. Necesitaba forma de llegar a personas atrapadas a través de agua que era demasiado profunda y rápida para vadear de forma segura. Y entonces tuvo idea que cualquiera habría llamado loca. Corrió de vuelta a donde había asegurado manada. Abrió recinto donde Ifeoma estaba refugiándose de lluvia. «Necesito tu ayuda»,
le dijo a Búfalo, su voz urgente con adrenalina y miedo. Necesitas confiar en mí. Montó en espalda de Ifeoma, algo que había hecho ocasionalmente durante años, pero nunca en circunstancias así de extremas. Guió a Ifeoma hacia agua creciente, hacia familias atrapadas. Búfalos de agua son nadadores excelentes naturalmente, más fuertes en agua que cualquier humano podría ser. Ifeoma entró agua sin vacilación, confiando en Amara completamente incluso en situación aterradora. Nadó a través de corrientes que habrían barrido humano fácilmente, su cuerpo masivo estable en caos de inundación. Amara guió a Ifeoma a primera casa donde familia estaba atrapada en techo. Ayudó a niños pequeños a trepar en espalda de Ifeoma detrás de ella. Entonces guió a Búfalo de vuelta a terreno seguro. Hicieron 3 viajes más esa noche. Cada vez Ifeoma nadando sin queja a través de condiciones peligrosas, cada vez salvando personas que de otro modo habrían estado en riesgo serio. Para cuando aguas finalmente comenzaron a receder hacia amanecer, Ifeoma había ayudado a rescatar 17 personas. Amara estaba exhausta, empapada, temblando de frío y agotamiento de adrenalina. Ifeoma estaba igualmente exhausta, pero se quedó junto a Amara, apoyándola físicamente con su masa cálida. Historia de Amara y Búfalo que salvó vidas se extendió rápidamente a través de región. Periodistas vinieron para cubrir historia, tomando fotos de Amara con Ifeoma, escribiendo artículos sobre vínculo extraordinario entre mujer y animal. Pero Amara rechazó ser presentada como héroe. Ifeoma es héroe, insistía. Yo solo le pedí ayuda. Ella eligió dar. Mostró coraje y confianza que van más allá de lo que pensamos animales son capaces. Reconocimiento trajo oportunidades inesperadas. Organizaciones de desarrollo agrícola contactaron a Amara, queriendo aprender sobre sus métodos de crianza de búfalos. Universidad en Lagos invitó a dar conferencias sobre bienestar animal en agricultura. Gobierno regional la contrató como consultora para programas de desarrollo ganadero. Pero más significativamente, Historia inspiró a otros a reconsiderar relaciones con animales de granja. Granjeros comenzaron a experimentar con tratamiento más humano, encontrando como Amara había encontrado que compasión mejoraba resultados en lugar de disminuirlos. Movimiento lento pero real hacia agricultura más ética comenzó en región, con Amara e Ifeoma como símbolos inspiradores de lo que era posible. Años pasaron. Amara se casó con hombre del pueblo, maestro llamado Obina, quien compartía valores de Amara y quien amaba a Ifeoma casi tanto como ella. Tuvieron 2 hijos quienes crecieron jugando con Ifeoma, tratando enorme búfalo como parte de familia. Ifeoma era extraordinariamente gentil con niños, permitiéndoles trepar sobre ella, acostarse contra su costado cálido, tratándolos con cuidado, que sugería comprensión genuina de su fragilidad. Negocio de Amara se expandió a punto donde empleaba a docenas de personas de pueblo, proporcionando ingresos estables a familias que habían luchado económicamente. Pero Amara mantuvo enfoque en calidad sobre cantidad, en tratamiento ético sobre máximas ganancias. Cada búfalo en su manada recibía atención individual. Cada uno tenía nombre, cada uno era tratado con respeto que Amara había aprendido primero con Ifeoma. Cuando Ifeoma tenía 10 años, comenzó a mostrar señales de edad. Su movimiento se volvió más lento. Su producción de leche declinó. Era claro que años de servicio productivo estaban terminando. En operación agrícola normal, búfalo que ya no era productivo sería vendido para carne. Pero idea de permitir que Ifeoma fuera matada era inimaginable para Amara. Este búfalo le había salvado vida emocionalmente cuando estaba más quebrada. Había inspirado transformación de ciudad a campo. Había salvado vidas literalmente durante inundación. Había sido parte integral de familia durante décadas.
Amara anunció que Ifeoma se retiraría. Pasaría el resto de su vida en pasto especial que Amara preparaba, sin obligación de trabajo, solo descansando y siendo amada. Algunos en comunidad pensaban que esto era sentimental de forma impráctica, que Amara estaba desperdiciando recursos en animal que ya no contribuía económicamente, pero mayoría entendía. Ifeoma había ganado este retiro 1000 veces. Durante siguientes 5 años, Ifeoma vivió vida tranquila de búfalo retirado, pastando pacíficamente, interactuando con niños que la visitaban, siendo testimonio viviente de lo que era posible cuando humanos trataban animales con amor y respeto, en lugar de solo utilidad. Amara visitaba a Ifeoma cada día. Pasaba tiempo sentada junto a viejo búfalo, a veces hablando sobre día, a veces simplemente existiendo en compañía tranquila. Cuando Ifeoma murió finalmente a edad de 15 años, vieja para búfalo de agua pero habiendo vivido vida completa y feliz, fue como perder miembro de familia. Amara lloró abiertamente, sin vergüenza de emoción. Pueblo entero asistió a ceremonia memorial que Amara organizó, reconociendo que este búfalo había sido especial, había significado algo más allá de función económica. Enterraron a Ifeoma en terreno de granja de Amara, bajo árbol grande, donde Búfalo había amado descansar durante tardes calientes. Amara plantó flores alrededor de tumba, creó pequeño memorial con piedras, mantuvo a Aria como recordatorio permanente de criatura que había cambiado absolutamente todo. En años después de muerte de Ifeoma, Amara continuó expandiendo su trabajo, pero ahora con propósito más profundo. Escribió libros sobre sus experiencias, titulado De cenizas a propósito, cómo Búfalo me enseñó a vivir de nuevo. Libro resonó con personas en todo Nigeria y más allá, particularmente aquellos que habían experimentado pérdida devastadora y estaban luchando para encontrar camino adelante. No era manual de agricultura, aunque contenía consejos prácticos sobre crianza ética de animales. Era memoria de transformación, de cómo acto simple de compasión hacia criatura vulnerable había desencadenado cambios que tocaban cada aspecto de vida. Lectores escribían a Amara compartiendo sus propias historias de cómo salvar animal o conectar con criatura. En necesidad, había proporcionado punto de inflexión en sus propias vidas difíciles. Amara comenzó programa de mentoría para mujeres que habían experimentado trauma o pérdida significativa, invitándolas a venir a su granja por periodos de semanas o meses. Trabajaban con animales, aprendían crianza ética y, más importante, experimentaban poder sanador de cuidar algo vulnerable. Muchas mujeres que vinieron quebradas y sin esperanza dejaron con nuevo sentido de propósito y dirección. No todas se quedaron en agricultura, pero todas llevaron consigo lecciones sobre resiliencia, compasión y valor de conexión con vida no humana. Una mujer particular, Chioma, llegó a granja 7 años después de muerte de Ifeoma. Tenía 35 años. Había perdido marido e hijo pequeño en accidente de auto. Estaba considerando suicidio cuando hermana la convenció de visitar programa de Amara como última alternativa. Amara la puso a cargo de cuidar cría de búfalo recién nacida, que estaba débil y luchando exactamente como Ifeoma había estado años atrás. Chioma era resistente inicialmente, argumentando que no veía punto en salvar animal cuando su propia vida no valía salvarse. Pero Amara persistió gentilmente, mostrándole cómo alimentar cría, cómo monitorear salud, cómo proporcionar confort. Gradualmente, durante semanas, Chioma comenzó a invertirse en supervivencia de cría. Despertaba temprano para alimentaciones, se preocupaba cuando cría parecía enferma, celebraba cuando mostraba mejoría. Y en proceso de mantener cría viva, Chioma comenzó a encontrar razones para mantenerse viva ella misma. 6 meses después, Chioma todavía estaba en granja, ahora no como participante en programa, sino como empleada de tiempo completo. Cría que había cuidado
que nombró Chukwudi, que significa Dios existe, era saludable y próspera. Chioma había encontrado no solo razón para vivir, sino nueva vocación. Eventualmente estableció su propia pequeña operación de crianza, aplicando principios que había aprendido de Amara. Historia se repetía, transformación se propagaba, y todo trazaba de vuelta a decisión que Amara había tomado años atrás en Arrozal inundado. Cuando Amara tenía 60 años, recibió Premio Nacional por contribuciones a agricultura sostenible y bienestar animal. Ceremonia de premiación era en Abuja, evento formal con funcionarios de gobierno y dignatarios. Amara asistió con familia, pero en discurso de aceptación habló principalmente sobre Ifeoma. Describió encontrar cría ahogándose, tomó decisión de salvarla, transformación inesperada que siguió. No me dieron este premio porque soy excepcionalmente inteligente o talentosa, dijo a audiencia. Me dieron porque hace muchos años, cuando no tenía nada excepto pérdida y dolor, elegí salvar vida que parecía insignificante. Esa elección me salvó a cambio. Me enseñó que valor y significado no vienen de posiciones prestigiosas o riqueza material, sino de conexiones que formamos, compasión que mostramos, vida que tocamos. Todos ustedes tienen oportunidades similares cada día. Pueden elegir ignorar sufrimiento a su alrededor, enfocarse solo en ambiciones personales, tratar animales y personas como recursos para ser explotados. O pueden elegir ver cada vida como valiosa, cada criatura como merecedora de respeto, cada acto de compasión como inversión en mundo mejor. No sé qué problemas enfrentan, qué pérdidas los han quebrado, pero sé que salvación a menudo viene en formas que nunca esperamos, que transformación comienza con actos simples de bondad que parecen no tener nada que ver con nuestros problemas reales. Discurso recibió ovación de pie. Varios asistentes se acercaron a Amara después, compartiendo cómo sus palabras habían resonado, cómo recordaban sus propios momentos cuando conexión inesperada había cambiado dirección de vida. Pero para Amara, verdadera validación no vino de premio o reconocimiento, sino de saber qué modelo que había creado con Ifeoma estaba siendo replicado en docenas de granjas a través de región, que cientos de animales estaban siendo tratados con dignidad que antes se les negaba, que compasión estaba demostrándose como práctica, no solo ideal abstracto. Años finales de Amara fueron dedicados a escribir, enseñar, mentorar. Publicó segundo libro enfocado específicamente en agricultura ética, proporcionando guías prácticas para granjeros que querían adoptar métodos más humanos. Viajó extensamente dando charlas, siempre regresando a historia de Ifeoma como ilustración central de sus principios. Y cuidó descendientes de Ifeoma, nietas y bisnietas búfalos que llevaban no solo genes, sino, Amara insistía, algo de espíritu de original. No era científico afirmar que búfalos podían heredar características de comportamiento más allá de genética, pero Amara había visto generaciones de descendientes de Ifeoma mostrar misma gentileza, misma conexión con humanos, misma disposición a confiar cuando tratados con respeto. Tal vez era crianza, tal vez era algo más, pero evidencia era innegable. Cuando Amara murió pacíficamente a edad de 78, sus nietos organizaron memorial en granja. Cientos asistieron, familia, empleados actuales y anteriores, mujeres que habían pasado por programa de mentoría, granjeros que habían aprendido de métodos de Amara, periodistas que habían cubierto su historia a través de años. Colocaron cenizas de Amara junto a tumba de Ifeoma bajo árbol grande. Parecía apropiado que en muerte como en vida, mujer y búfalo que habían sido tan conectadas, estarían juntas. Su familia continuó granja según principios que Amara había establecido, manteniendo estándares éticos, tratando cada animal con respeto individual,
perpetuando el legado que había comenzado con cría salvada de arrozal inundado décadas atrás. El verdadero legado de Amara no fue operación agrícola exitosa o premios o libros, aunque todos fueron significativos. Legado real fue en cambio fundamental en cómo región pensaba sobre animales de granja, en demostración de que compasión y productividad podían coexistir, en inspiración proporcionada a innumerables personas que necesitaban recordatorio de que vidas podían ser reconstruidas, que transformación era posible incluso después de pérdida devastadora. Estudiantes de agricultura estudiaron métodos de Amara en universidades. Investigadores documentaron su enfoque, publicando artículos que mostraban beneficios medibles de tratamiento ético de animales. Formuladores de políticas consultaron su trabajo cuando desarrollaban regulaciones de bienestar animal. Pero impacto más profundo fue en corazones individuales, en personas que habían leído su historia y decidieron que ellos también podían elegir compasión sobre conveniencia, que ellos también podían encontrar propósito en actos de bondad que parecían pequeños pero se multiplicaban en formas impredecibles. La historia de cómo Amara encontró cría de búfalo ahogándose en arrozal se convirtió en algo más grande que eventos factuales que describía. Se convirtió en parábola sobre resiliencia, sobre cómo salvando otros a veces nos salvamos, sobre cómo transformación más profunda a menudo comienza no con planes grandes, sino con decisiones simples tomadas en momentos de crisis, con elecciones de actuar con compasión cuando sería más fácil alejarse. Y cada vez que historia era contada, cada vez que alguien inspirado por ejemplo de Amara elegía salvar criatura vulnerable o tratar animal de granja con dignidad o extender compasión cuando lógica sugería indiferencia, legado de Ifeoma continuaba creciendo. Ondulaciones de ese encuentro original en arrozal, extendiéndose hacia afuera, en círculos que tocaban vidas que Amara nunca conocería, influenciando futuro que nunca vería, demostrando que actos individuales de bondad, cuando hechos con intención genuina y seguidos con compromiso, realmente tienen poder de cambiar mundo de formas que van mucho más allá de circunstancias inmediatas. Gracias por acompañarnos en este viaje transformador de mujer que perdió todo y encontró todo de nuevo, salvando vida que parecía insignificante, de búfalo que se convirtió en catalizador para cambio que tocó miles de vidas, de demostración de que compasión no es lujo, sino necesidad fundamental de vida bien vivida. Si esta historia te ha movido, te invito a suscribirte para más historias que celebran poder transformador de bondad, resiliencia de espíritu humano cuando conectado con propósito y conexiones extraordinarias entre humanos y animales que cambian ambas especies fundamentalmente. Déjanos comentario diciéndonos de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a personas en todo el mundo que entienden que salvación a menudo viene de lugares más inesperados. Recuerda, cuando pierdes todo, acto simple de compasión puede reconstruir vida entera de formas que nunca imaginarías posibles. Nos vemos en próxima historia extraordinaria.